Tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Mayo va a estar tomado fundamentalmente por el Pacto de Mayo, que además se firma un sábado, así que por supuesto vamos a estar cubriéndolo durante toda la programación de TN y por supuesto ya ese día a esta hora haciendo el análisis, el balance de lo que quedó. De esto vamos a estar hablando, está Manu Jove ya con nosotros. Manu viene cubriendo con todo detalle lo que son los preparativos de este hecho político realmente importante, que después habrá que ver qué consecuencias tiene en la vida política argentina. Y de esto vamos a estar hablando junto con lo que representa ahora el tratamiento de la ley, bases y puntos de partida para la liberación de los argentinos, para la libertad de los argentinos, para decirlo como corresponde, la sanción que se va a buscar en el Senado. Así que de esto vamos a estar hablando con Luis Juez. Está Damián Dipache, vamos a estar hablando con él de consumo, que tiene que ver fundamentalmente con los movimientos que se están haciendo para bajar la inflación. Abril se espera un índice por debajo de los 2 dígitos, aun cuando esto en el bolsillo de la gente tiene hasta ahora muy poca consecuencia. Roxy está en Río de Janeiro, vamos a hacer también abrir una ventana para que nos cuente qué pasa con la presentación de Madonna. Y hoy tenemos este incidente diplomático que ha surgido entre el gobierno de España y el gobierno de la Argentina. Usted sabe, hubo una mención lamentable del ministro de Transporte de España, Puente, hacia Milei, lo acusó de drogadicto. Milei le contestó a su vez de una manera muy violenta al gobierno de España. El gobierno de España contestó. Está con nosotros Berta Reventós, corresponsal y politóloga española. Queremos, aunque sea brevemente, que ella nos diga qué impresión tiene de lo que va a significar esto para las relaciones entre la Argentina y España. Estas son las propuestas que tenemos para compartir hoy aquí con todos ustedes en El Corresponsal. No voy a ningún lado un sábado ni en... Manu Jove, ¿cómo estás? Nelson, un placer estar acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, recién veíamos el que muy probablemente funcione como sede de este Pacto de Mayo tan esperado, tan anunciado de parte del gobernador. Palacio de Justicia de Córdoba. Compartimos ahí las imágenes. El propio presidente, ya en el momento en el que lo anuncia, que el 1 de marzo, dice en Córdoba, elige Córdoba como la provincia para desarrollar este mega evento, o así lo presenta el gobierno. Pretende que se trate justamente de eso, un evento realmente grandilocuente, y después de una serie de opciones alternativas que se pusieron sobre la mesa en los últimos días, incluso barajó un centro de convenciones muy importante que hay allá, también la Universidad de Córdoba quizás quedó corrida de la discusión después de todo el conflicto entre el gobierno y las universidades, y aparece el Palacio de Justicia como la opción más viable, te diría en un 99% confirmado. Nelson, ¿qué resta para que se confirme que efectivamente va a ser ahí? Bueno, va a haber una visita de Karina Milei probablemente. ¿Cuándo? A Córdoba. Se estima que la semana que viene, o a más tardar la otra, en simultáneo con el tratamiento de la ley base que vos mencionabas en el Senado. Karina Milei tiene un ojo puesto ahí. De hecho, el mismo día en el que se sancionó, o en realidad se obtuvo la media sanción en diputados, Karina Milei se reunió con Victoria Villarruel para hablar de todas estas cuestiones, de cómo avanza en el Senado, pero también tiene un ojo puesto en Córdoba. Seguramente vaya y se reúna con Martín Yerllora, o eso es por lo menos lo que pretende el gobierno, para terminar de definir detalles y confirmar que el Palacio de Justicia sea la sede oficial del Pacto de Mayo. Perfecto, así que Karina Milei viaja esta semana, en la cual el presidente de la República va a estar afuera en los Estados Unidos, partiendo hoy hasta el miércoles, ¿no es exactamente, cierto? La intención es que probablemente al regreso de ese viaje Karina Milei esté en los últimos días de la semana que viene, o bien ya la otra, cuando en el gobierno pretenden que se acerque la fecha del tratamiento del recinto de la ley bases. Por supuesto, la agenda va a estar atada también a lo que pasa ahí, pero la intención es que Karina Milei, como gran organizadora en el gobierno, uno pregunta, bueno, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién se encarga? Rápidamente apuntan a Secretaría General de la Presidencia y, por supuesto, en tándem permanente con Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación. Son los dos referentes máximos para la gran organización que se está llevando adelante de cara al 25. ¿Qué es esto que estamos viendo allí? Esta medalla, ¿es una medalla? Es una condecoración. Ah, una condecoración. Una condecoración que responde a algo histórico. Nelson, se llama la Orden de Mayo, la Orden al Mérito.
Es la segunda condecoración en importancia. La primera es la Orden del Libertador San Martín, exactamente. La segunda, la Orden de Mayo, que por cierto se entrega solo, o se ha entregado desde 1946 en su creación, institucionalizada en 1958 a través de un decreto ley, casi siempre a mandatarios extranjeros, líderes internacionales. Hay justamente ese decreto ley que marca esta distinción. ¿Modificarían este decreto a partir justamente también de un decreto para poder entregarla a ciudadanos argentinos? Ajá. ¿Por qué? Porque la intención es que aquellos gobernadores que participen, pero no solo los gobernadores, sino también los grandes invitados, en el recorte que vos pasabas de archivo del 1 de marzo, Milei hablaba de expresidentes. Bueno, Mauricio Macri va a estar, por ejemplo. ¿Y Cristina? Ya está confirmado. No lo sabemos, parece poco probable. ¿Pero va a ser invitada? Parece poco probable. A ver, lo que dicen en el gobierno es, nosotros vamos a invitar a todos, siempre y cuando y como condición necesaria, acompañen las propuestas del gobierno, por ejemplo, la ley bases, por ejemplo, el DNU, que en el Senado, por cierto, ya fue rechazado. Importante esto, expresidentes vivos, está Cristina, Alberto Fernández y Duhalde. Exactamente. Y por supuesto, bueno, decíamos Mauricio Macri, que ya confirmó que va a estar ahí. No sabemos qué va a pasar con el resto de los expresidentes. La invitación original existió, pero depende muy sensiblemente de lo que pase seguramente en el Senado con el Pacto de Mayo. ¿Qué gobernadores van a ir? Bueno, lo que se sepa hasta ahora, o quiénes ya se sabe que no van a ir. Bueno, ahí aparecen 4 caras que vemos en pantalla, Nelson, que son los que en el gobierno descartan que no van a estar, porque tiene que ver justamente con lo que ya pasó en diputados. Los gobernadores que responden, los legisladores que responden a estos gobernadores fueron en buena parte quienes no acompañaron, pero que se va a ver todavía más reflejado en el Senado, porque claro, hay una relación más directa entre el senador y el gobernador de turno. En el caso, por ejemplo, no aparece gobernador peronista Raúl Jalil. ¿Por qué? Bueno, porque ha tendido puentes con el gobierno, ha hablado de sus propios legisladores o quienes responden a él, acompañaron propuestas muy importantes para el gobierno, como el régimen de grandes inversiones. Lo mismo que pasa con Jaldo, que por cierto la semana pasada, el jueves de esta última semana, hace unas horas nada más, estuvo reunido con francos. Son gobernadores peronistas que, no digo ya dieron el salto, pero que sí han tendido una alianza o una afinidad con el gobierno, que no tienen estos 4 y que plantean el gobierno difícilmente aparezcan en esta foto que el gobierno está buscando para ese día. ¿El gobierno va a invitarlos a todos? A ver, el propio ministro Guillermo Franco, ministro del Interior, esta semana habló de invitar a todos. Ahora, lo que permanentemente te dicen en Casa Rosada, esta semana, desde el mismo día posterior a la media sanción de ley base, ya estaban todos concentrados en este evento, en el Pacto de Mayo. Lo que te dicen es, invitamos a todos los que acompañen las medidas que el gobierno propone. Ahí aparece la limitación lógica. No a todos. Exactamente. Por eso estos 4 nombres no es un capricho que nosotros los ponemos sobre la mesa, sino que en los propios pasillos de Casa Rosada están empezando a aparecer como aquellos que difícilmente aparezcan en esa foto por la relación permanentemente tensionada que tienen con la Casa de Gobierno. Antes de ir con el senador Luis Juez, ¿qué importancia el gobierno le da a la sanción o no de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos como condición previa para la firma del Pacto de Mayo? Bueno, van a aparecer 2 versiones. A ver. Una versión probablemente pública, y lo vamos a escuchar seguramente en las conferencias de esta semana, el vocero Manuel Adorni diciendo que es condición necesaria. Sin embargo, mientras por supuesto están preocupados y siguiendo en detalle, pero con optimismo, lo que va a pasar en el Senado, dicen no está supeditado. Más allá de lo que ocurra en el Senado, recordemos, esta semana, el mismo martes, se empieza a tratar en comisión. Va a haber visita de Guillermo Francos, del vicejefe de gabinete o secretario ejecutivo de la jefatura de gabinete, José Rolandi, y también algún representante del Ministerio de Economía, como Carlos Huerman, el secretario de Hacienda, para empezar a tratar en comisión, con la idea de que justamente la semana inmediatamente previa al Pacto de Mayo, la semana del 20, la semana de mayo, el 22 de mayo, entre la presentación del libro de Javier Milei y el pacto propiamente dicho, el 25, se esté dando la sesión en el recinto con optimismo, pero de vuelta. No está atado en realidad. Dicen, pase lo que pase, por lo bajo aseguran que el pacto o la reunión del Pacto de Mayo se va a realizar. Perfecto. Nos vamos a Córdoba. Está allí Jimena Pérez con el senador Luis Juez. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Directamente lo tenemos, senador. Senador Juez, ¿cómo le va? Bella noche. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Muy bien, estamos acá con Manu Jova. Y usted, de lo que ve, intuye, conoce, primero, ¿va a haber sanción en el Senado de la ley bases? El Senado es un escenario complejo, delicado, difícil, que desde la vuelta a la democracia a la fecha el peronismo ha tenido, casi diría de manera monopólica, el manejo del Senado. Circunstancialmente, en algunas oportunidades, ha perdido ese manejo, pero tiene 33 senadores, muchos de ellos fuertemente vinculados a gobernadores muy opositores,
Si existe el club del helicóptero, doctor, el hangar funciona en el Senado de la Nación. Digo, para que tenga claro qué estamos hablando. Ahí está lo más radicalizado del kirchnerismo y obviamente en la hoja de ruta del kirchnerismo van a intentar, como dé lugar, a hacer que esto fracase. Bueno, habrá que trabajar, estamos trabajando, estamos hablando, estamos en contacto permanente. La semana que viene va a ser una semana terriblemente intensa, así que hemos estado en contacto con la presidenta del cuerpo, con los presidentes de las otras bancadas para ver cómo ordenamos y cómo podemos intentar. También debo decirle un dato que no es menor, doctor, y que tiene que ver con la particularidad. Se necesitan 37 senadores para que esto sea una ley, para completar la otra media sanción. Y también se necesita que no se modifique ni una coma para que el proyecto no vuelva a diputado. Entonces, ¿por qué le hago todos estos ingredientes? Porque seguramente una vez que... Para que la gente se vaya dando cuenta de la complejidad. Porque el Senado, que va a actuar como Cámara Revisora, va a poder revisar nada. Porque cualquier cosa que revise y que quiera corregirla, modificarla, claramente no llegamos al 25 de mayo con ley. Entonces tenemos toda una complejidad interesante para lo que es el Senado de la Nación. Así que bueno, va a ser una semana extremadamente intensa. Senador, usted además marca claramente lo que pasa en el kirchnerismo. Esto supone que la oposición votaría toda, ¿no?, por la ley base. ¿Eso es seguro? No, yo no le puedo asegurar eso, no. No, acuérdese que la última sesión que tuvimos fue esa sesión bochornosa del aumento de sueldo. Sí, claro. Así que la cosa quedó muy tensa. No, yo no me atrevería a decir eso. No sé. Hay posiciones. También el hecho de ser Cámara Revisora y la imposibilidad de modificar el texto que viene de diputado para poder tener en tiempo y forma la ley para el 25 de mayo limita enormemente. Hay senadores, y no quiero ofender a nadie, pero hay senadores que no aceptan este rol de decir, che, yo no voy a venir acá y no voy a poder incorporar ni siquiera un párrafo. Con lo cual también es un tema donde va a haber, yo se lo he dicho a los ministros, y también se lo he escrito al presidente en algún mensaje que le he mandado, hay que concentrarse, hay que trabajar, hay que armar una hoja de ruta, hay que mirar el Senado, pero también hay que mirar a algunos gobernadores que tienen incidencia directa sobre algunos senadores, porque claramente para juntar 37 senadores va a tener que haber un trabajo casi de relojería. ¿Y usted lo ve esto hoy? ¿Qué le respondieron los ministros y el presidente si le respondió? No, el presidente coincidía absolutamente. Yo le dije, presidente, con todo respeto, no lo tome como una intromisión, pero no me gustaría que el día de mañana digan que el tema fracasó porque nosotros no advertimos lo que podía pasar. Yo me acuerdo en pleno mes de enero, advertí que la ley ómnibus iba a fracasar en la medida que empezaran a discutir artículo por artículo y no hubiera un acuerdo por capítulo. Y terminó fracasando. Y yo no adivino el futuro, simplemente tengo alguna experiencia parlamentaria que la pongo arriba de la mesa. También por eso me atreví a decirle al ministro Franco, en su momento al ministro Pose y al mismísimo presidente, si ustedes creen que nosotros vamos a juntar 37 senadores solamente con nuestra actividad en el Senado, se equivocan. Necesitamos que el gobierno, a través del Ejecutivo, realice conversaciones con gobernadores. Yo lo escuchaba recién en la presentación. Hay que romper preconceptos, hay que ser cuidadoso con lo que se dice, porque por ahí un mensaje de más, una palabra de más, una palabra de menos, tensa el ambiente. Hay que hablar con los gobernadores y entender que hablar con los gobernadores es lo que la democracia presupone. Los gobernadores seguramente a algunos le van a plantear algunas cuestiones que no hay que tomarlas prima facie de manera peyorativa. Le van a plantear obra pública seguramente, porque muchas obras no se puede hacer en el interior si no se financia. Eso no es una cuestión pecaminosa per se. Que la obra pública ha sido un ducto de negocios, de empresarios y de políticos, no tengo ninguna duda y lo puedo firmar al pie de la... Pero también se puede hacer obra pública sin robar. Así que también... Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que hay que hablar con todo el mundo. Senador, le consulto, usted lo nombraba recién a Nicolás Pose, el jefe de gabinete. En el medio de toda esta agenda cargada de mayo, tenemos también para el 15, por lo menos está dispuesto de esa manera, la primera presentación del jefe de gabinete como tal ante los senadores justamente. Y entiendo, le comparto esto y me dirá usted cómo lo ve.
que en la reunión que se dio la semana pasada entre Karina Milei y Victoria Villarruel se planteó la posibilidad de postergar, correr esta fecha, por si es que hay algún tipo de coincidencia con el propio tratamiento de ley bases o en comisión o bien en el recinto, pero también para evitar las tensiones que se pueden generar en un escenario como este en la primera aparición o de las primeras participaciones públicas de Pose, en definitiva, porque el grueso del público no le conoce la voz prácticamente al jefe de gabinete. ¿Cree que esto podría entorpecer el tratamiento de ley bases, una jornada, digamos, cargada de tensiones en la visita de Pose? Mira, Manu, yo sugerí hace ya 10 días atrás que se suspenda la presencia del ministro, que venga el 26. De acá hasta que tengamos sancionada la ley, creo que el objetivo central hay que concentrarse en la media sanción que viene de diputado. Cualquier otra cuestión que fuera a ser un motivo de tensión, de disputa, de pelea, que el kirchnerismo la aprovecha muy bien porque tiene espadas muy filosas en el Senado de la Nación, sería un acto de ingenuidad que yo lo planteé como número uno. Sugiéranle al ministro del jefe de gabinete que posterguemos en definitiva la presencia del jefe de gabinete en el Senado, de una decisión del Senado de la Nación. Nosotros le decimos venga tal día o venga tal otro. Iba a venir la primera semana de mayo, caía justo el miércoles 1 de mayo, dijimos bueno, que venga la semana del 15. Yo soy de los que creo, y así lo hice saber a la autoridad de la Cámara y al mismísimo presidente, que sería bueno que no tuviéramos de acá hasta que tengamos la sanción de la ley ninguna otra cosa que no sea discutir la ley base, para evitar cualquier nivel de conflictividad extra. En este contexto, senador, tenemos esta semana que viene el paro de la CGT el jueves, y la CGT ya ha dicho que va a marchar el día que se sesione para senadores. Su opinión, su comentario sobre esto. Bueno, se acordaron tarde de marchar, de pelear por el salario, la inflación. Se acordaron tarde los muchachos. Durante 4 años no le escuché la voz a ninguno. Y yo no quiero entrar en una disputa. La CGT que haga lo que tenga que hacer, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y lo digo con... Usted sabe, doctor, yo no soy un hombre de la Libertad Avanza. No soy un hombre del presidente Milei. No pertenezco a su partido. Pero tengo claro que la gente eligió un mecánico que nos pidió a nosotros, los legisladores, una caja de herramientas. Nosotros lo que le vamos a dar al presidente es una caja de herramientas para que ponga en marcha el auto. Después ya será una definición y una capacidad propia del mecánico que la gente eligió. Y en esto, el peronismo, que históricamente siempre actúa de esta manera, porque siempre se autopercibe que si ellos no gobiernan, no puede gobernar absolutamente nadie. Claramente, cuando digo esto, digo movimientos sociales, CGT, dirigentes políticos. Usted habrá escuchado estos últimos días expresiones absolutamente destituyentes, cosas que en un régimen democrático a esta altura del partido, después de 40 años, es intolerable que uno tenga que tolerar dirigentes sociales, políticos, empresarios, sindicales, que estén deseosos que el presidente le vaya mal, porque la verdad, si le va mal a Milei, no va mal a todos nosotros. Ahora, independientemente de que después podemos discutir que la gente la está pasando muy mal. Esto también hay que decirlo. Sí, por supuesto. Para que no se confundan las cosas. Senador, en comienzo de la entrevista usted dijo algo, por supuesto, muy impactante. Dijo, el club del helicóptero, que es el club de los destituyentes y del golpismo. Claro. Dijo usted, tiene en el Senado, en el kirchnerismo, el hangar. ¡Qué fuerte! Pero es la verdad, doctor. Yo no tengo por costumbre mentir, es la verdad. Es la verdad, esto es así, o sea, los conozco de toda la vida y lo mío no es una apreciación. Yo no soy el hermano de Chita, así que no soy un gorila, conozco perfectamente. Hay conspicuos dirigentes que están verdaderamente, pero aparte no lo digo yo, lo dijo Cristina, que apareció después de 4 años de silencio mortuorio, apareció el sábado de la semana pasada, claramente marcando la cancha. Ahí Cristina, en el Senado de la Nación, a pesar de que ella ya no es más la vicepresidenta y la presidenta del cuerpo, tiene altísima injerencia sobre senadores que son los que manejan las espadas parlamentarias del Senado de la Nación. Y lo mío no es que yo esté enrostrando a algún senador alguna inconducta. Es así, ellos están absolutamente convencidos que este gobierno se tiene que ir antes, tiene que fracasar, y que si le voltea la ley base, claramente le van a asestar un duro golpe. Entonces no es un trámite. Yo lo digo porque por ahí escucho a algunos funcionarios que dicen, no, somos optimistas. Ojalá me equivoque, porque si es así, la verdad que sería una situación por demás halagüeña para los argentinos, porque después, si la cosa se ordena, aparte lo digo con toda sinceridad, doctor, la paciencia de la gente hoy
Sí. Tiene mucho más que ver con el espanto que causa el kirchnerismo que con la construcción de la esperanza de lo que está viendo. Porque la gente está aguantando y está aguantando en situaciones extremadamente complejas. Y eso lo sabe el peronismo. Esta es la historia. Los últimos 40 años, siempre que gobernó un partido que no es el partido del PJ, siempre se han encargado de hacérsela difícil. Milei no va a ser la excepción. Así que no estoy diciendo nada que la historia no pueda registrar como un hecho concreto, ¿no? Manu, dale. Usted mencionaba, juez, esa última sesión cargadísima de polémica que fue la de la sanción de este proyecto, en realidad proyecto de resolución, no de ley, en el que se aumentaban las dietas de los senadores. Justamente aquella sesión del DNU, en el que se consiguió el rechazo del DNU por parte del Senado, había sido también muy pegada a la marcha atrás de Villarruel respecto a los sueldos por pedido de la presidencia, y algún libertario, sobre todo en Casa de Gobierno, deslizaban que había tenido que ver una cosa con la otra, que el descontento de los senadores por esa marcha atrás en el aumento del sueldo influyó en la sanción negativa de parte de los senadores por el DNU. ¿Cree que puede tener alguna influencia en lo que pasó recién con lo que va a pasar, en lo que pasó, y recién me refiero al aumento de las dietas, con lo que va a pasar el tratamiento de la ley Bases? No, Manu, yo te lo digo así con absoluta claridad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El DNU se supo siempre desde el primer día que en el Senado no iba a pasar. Siempre, desde el primer día. Hasta me tomé el atrevimiento, mi primer mensaje con una persona con la que no había cruzado nunca un mensaje de texto, con el presidente Milei, tuvo que ver con eso. Le dije, presidente, me llamó por teléfono, le dije, presidente, ahora vamos a entrar en una sesión donde van a voltear el DNU. No, van a voltear el DNU. Han juntado una mayoría, el DNU, podemos discutir mil cosas, pero tiene falencias que la va a utilizar la oposición y algunos aliados circunstanciales para voltear. Y le dije, y va a ser catastrófico, vamos a perder 40 y pico a 20, y así terminó la historia. Punto. No tiene nada que ver con el manejo, y que lo digo públicamente, porque creo que el hecho de que el presidente le pidió a la presidenta del Senado que retrotrayera el tema de las dietas en su momento, esa discusión debería haberse discutido de otra manera, porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo son tres poderes absolutamente independientes. Se debería haber manejado de otra manera. Eso no habilita de que hayamos tenido hace 20 días atrás una sesión bochornosa que en 42 segundos se terminó armando una mayoría que en el Senado casi muy poco vista. Y esto, ¿por qué lo puedo decir, Manu? Porque el primer periodista con el que hablé fue con vos en mi despacho a minutos que había sucedido el tema, para una nota en exclusiva que hicimos con TN. Yo no mezclaría las cosas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La última sesión fue esa sesión bochornosa. Está pendiente un pedido nuestro, de nuestro bloque, para retrotraer esa discusión y dar esa discusión a cara descubierta, sin pasamontaña, que todo el mundo sepa que se está discutiendo y no cómo pasó. Este tema de la media sanción que está pendiente es otro debate donde no habría que mezclar de ninguna manera. Y también lo digo, nadie crea que porque se juntó una mayoría para aumentarse la dieta, esa mayoría puede de alguna manera también terminar de alguna manera acompañando el tema del DNU. Eso no va a pasar, va a haber que trabajar y mucho para poder conseguir 37 senadores. ¿Usted cómo lo ve a Milei? Yo quiero ser respetuoso, creo que está aprendiendo. Creo que está aprendiendo de que no todos los políticos somos ladrones, no todos los periodistas son ensobrados, no todos los empresarios son prebendarios. El diálogo en la democracia es fundamental, hay que dialogar. Se coincide, se disiente, se acuerda, se pelea. Lo veo por momentos en un terreno donde se siente muy seguro, que es el de la confrontación. Pero también se tiene que dar cuenta que él es el presidente de los argentinos y la confrontación no queda bien en boca de un presidente. Entonces, creo que están aprendiendo. Creo que con la ley base, por ejemplo, ahora han aprendido de la ley ómnibus. En aquel momento la ley ómnibus era un tema casi pecaminoso. No, nosotros no dialogamos, las ratas, que pum, que pan. Y yo le dije, presidente, cuando me junté con él, le dije, presidente, no es así. Yo no me siento Mickey, yo no soy una rata. No soy de una casta. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Y como yo, hay senadores de todas las barriadas, de todos los partidos políticos. No tenemos el monopolio de la decencia. No está en un solo lado los decentes y en un solo lado los corruptos. Hay que ser cuidadoso, porque el humor social es muy frágil. La paciencia de la gente es muy frágil. Yo lo veo que el presidente va aprendiendo. Va aprendiendo. Me gustaría que algunas cuestiones que él la tiene en algún escenario, que es el de la confrontación, donde se siente tan cómodo,
no se sintiera tan cómodo, porque no es bueno, porque cuando la máxima autoridad confronta con semejante nivel de virulencia, pareciera que está todo autorizado. Y la verdad es que la gente que está aguantando necesita tranquilidad, prudencia, mesura. Son momentos muy complejos. La sociedad, la mitad de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. La estamos pasando realmente los argentinos muy mal. Entonces, no contribuyen las confrontaciones innecesarias ni de un lado ni del otro, no ayudan. Senador, ¿a usted le sorprende la tolerancia social que está efectivamente manifestándose en el medio de estos durísimos meses que han significado los primeros tramos del gobierno de Milei? ¿Le sorprende la tolerancia social? Mire, doctor, usted lo sabe muy bien, usted es médico y aparte conoce las cuestiones empíricas. La esperanza es una construcción. ¿Cómo se construye la esperanza de una sociedad? ¿Qué sé yo? La esperanza que tiene un tipo agarrado a una tabla en el medio del océano, pero el tipo tiene la esperanza que en algún momento agarrado a esa tabla va a pasar un barco y lo van a rescatar. Bueno, es toda una cuestión psicológica también. Pero también quiero decirle que también esa construcción, esa esperanza y esa paciencia que la gente está teniendo, y lo digo con mucho respeto, tiene más que ver con el pánico que significa lo que va a venir si a este hombre le va mal. Porque si a Milei le va mal, doctor, lo que viene es lo peor del peronismo, que es el peronismo más radicalizado, más ideologizado, los que nunca hicieron una autocrítica, los que son incapaces de decir, che, nos equivocamos, estamos como estamos porque nosotros también estos últimos 20 años tomamos decisiones de las peores. Entonces, me parece que la gente está diciendo, bueno, capaz que probando por este lado, y lo digo a un tipo que confrontó con Milei, pero que le admito y le reconozco que nos robó la bandera, se quedó con las banderas del cambio, se quedó con el entusiasmo que nosotros planteamos, porque lo nuestro se convirtió en una pelea casi exacerbada, absolutamente innecesaria, y me parece que la gente está tan desilusionada, tan golpeada, tan humillada por la política, que bueno, dice, ¿cómo no le voy a dar crédito a un tipo que no viene de la política? Por eso el presidente tiene que administrar con mucha inteligencia el crédito que tiene, porque el crédito también se agota, y esto lo tiene que saber el presidente, no es para toda la vida. No es para toda la vida. Entonces, cuando uno tiene semejante crédito popular en momentos tan complicados, porque la verdad tener semejantes números en tanta angustia, porque la angustia es directamente proporcional al crédito que tiene el presidente, hay que administrarlo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucha cabeza, con mucha inteligencia mirando todo, porque en algún momento uno pasa a ser, de acreedor pasa a ser deudor, de un momento para el otro, y mucho más en la historia de la Argentina. Por eso me parece que está bueno que por ahí el presidente se sofrene, frene a sus dirigentes, evite las internas, las confrontaciones innecesarias, que no se suma a disputas o a peleas absolutamente innecesarias que no conducen a nada. La gente necesita que le resuelvan los problemas, porque es cierto que puede haber una luz al final del túnel. El problema es cuán largo es el túnel. Porque si el túnel es de varios kilómetros, yo le voy a decir, la luz la veo, doctor, pero no llego. No llego. Claro. Ese es un punto muy importante. Ahora, senador, en esta conversación que estamos teniendo aquí con Manu Jove, la dirigencia política, en usted uno encuentra una persona razonable con la cual se puede discutir, ha reconocido errores, digamos lo que son sus colegas, lo que usted ve tanto del partido, de lo que fue alguna vez Juntos por el Cambio, como el resto de la política. ¿Usted entiende, observa, aprecia que la lección que ha significado la llegada de Milei para la dirigencia política, para decirme, estamos hartos de todo esto que forma parte de ese aspecto oscuro de la política, ¿no? ¿La lección se ha aprendido o no? Tengo mi duda, doctor. No quiero ofender a nadie, pero tengo mis dudas. Los argentinos no somos muy proclives a la autocrítica, por eso somos como esos animales que tropezan varias veces con la misma piedra. Yo me encantaría poder decirle sí, aprendimos. Lo dije, lo vengo repitiendo hace un montón de tiempo. Estos 40 años de democracia no le hemos dado, no hay un solo indicador, ni económico, ni social, ni sanitario, no hay un solo indicador mejor de los últimos 40 años. Entonces, claramente tenemos ¿cómo llega a ser presidente un tipo que detesta la política? Y porque la política fracasó.
pero tampoco hay una situación de autocrítica. Si no, no hubiésemos tenido una sesión bochornosa hace 15 días atrás y no hubiese, aumentándonos el sueldo así con vergüenza. Porque ¿qué pensaban? ¿Que la gente no iba a hablar del tema? ¿Que eso pasaba así? ¿Que la gente es tan estúpida que tiene tantos problemas que no se iba a dar cuenta? No, yo lo digo, ojalá me equivoque, porque les juro me encantaría poder pedir disculpas, que decir tengo razón. No, yo no sé si hemos aprendido... Y la verdad que yo no sé qué más nos tiene que pasar para que la dirigencia tome debida nota de que no hay más margen para equivocarse, para fracasar, porque ya no nos queda más nada. La verdad que somos una generación que le puso toda la voluntad del mundo, pero claramente no hemos podido cambiar el destino de este país, ¿no? La última, Manu, dale. Me dirá usted si me equivoco, Luis Juez, pero con algunas de sus declaraciones, de sus conceptos, uno tiende a creer que hay también algunas... de esas declaraciones que están dirigidas, por ejemplo, a algún sector del radicalismo que acompañó al kirchnerismo en estas mayorías que se han conformado ocasionalmente, y el gobierno también los ha elegido como con quienes confrontar, como el caso, por ejemplo, de Martín Lustó. ¿Qué rol imagina que tendrá en este tratamiento de ley bases ese radicalismo, pero el senador Martín Lustó en particular? Yo me quiero quedar con la imagen del radicalismo de la Cámara de Diputados. Ajá. Donde con dificultades, con pelea, pero con un terrible trabajo del presidente de la bancada, Rodrigo de Loredo, pudieron acompañar un momento complejo sin dejar de marcar la diferencia. El radicalismo debe ser uno de los partidos más democráticos que tiene la República Argentina. Yo no soy radical, pero no puedo negarle al radicalismo su pertenencia a la democracia. Pero lo que pasa es que el populismo es muy tentador, Manu, es muy tentador, si no la Argentina no estaría como estamos. Es muy tentador las políticas populistas. Hay que tener mucho coraje para decir que no, y te lo digo porque muchas veces yo he sucumbido, aún con el silencio, he permitido, porque claro, esas políticas populistas donde parece que vos tenés que repartir lo que no hay, y bueno, pero que el que no lo diga otro, no lo voy a decir yo. Entonces, en esto el kirchnerismo y particularmente el peronismo en su conjunto, es muy pícaro para instalar estas cosas. Entonces te instala este aspiracional y te termina llevando así, te termina arriando como una vaca a un camión jaula. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias, porque aparte vuelvo a repetir este concepto. El mecánico que la gente votó el 10 de diciembre para que asumiera, nos pidió una caja de herramientas. Después, si dentro de 5 meses, 4 meses no pudo hacer arrancar el auto, llegará el momento para decirle, presidente, le dimos lo que nos pidió. Claro. Díganos usted qué no pudo hacer. Ahora, anticipadamente, yo oponerme por oponerme, todo con preconcepto, con un montón de ideas, después de haber fracasado estrepitosamente durante casi 40 años sistemáticamente, y estos últimos 40 años, debo decirle que he contado con los dedos de una mano, han sido gobiernos de otro signo que no haya sido el peronismo. Me parece muy salvaje, ¿no? Me parece muy salvaje que en 4 meses tengamos 2 paros generales, ¿no? Sin duda. Senador Juez, muchas gracias por su presencia en el Corresponsal. Seguiremos con mucha atención todo lo que hoy la Argentina dramáticamente está viviendo. Muy amable. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Buen fin de semana, doctor, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Manu. Un placer, Nelson. Perfecto, con Manu estaremos durante todo este mes trabajando de cara al Pacto de Mayo. Tuit del presidente de la República en relación al tema económico, ¿no? Fundamentalistas del atraso cambiario, una pregunta. Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares, caros hay que poner, ¿no? ¿Les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? ¿Acaso no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permitan ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida? Sigue el presidente, si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas, si no hay brecha, ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios, pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad? Se los dejo para pensar. Postdata, el cepo. Ya les contaré del cepo también. Tuit del presidente Milei. Damián Dipache, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches. ¿Está cara la Argentina en dólar? Esto se ve. ¿Está atrasado el dólar? Bueno, el presidente no es de ahora, con el tuit de ayer que viene manifestando que el problema de Argentina no es
si necesariamente siempre tiene que devaluar el tipo de cambio, sino que él ve un problema fiscal, ve un problema de regulación y un problema tributario. Y no es de ahora, Nelson, he compartido espacios con él en el cual siempre ha manifestado esta posición. Y es real. Argentina tiene un problema fiscal que efectivamente lo está resolviendo. Tiene un problema de regulaciones muy importante y tributario. ¿Por qué? Porque una empresa local tributa mucho en relación a los países con los cuales tenemos que competir en los mercados. Para mí, recién estabas hablando de la ley bases. Una vez establecida la ley bases, cuando los gobernadores hagan el pacto, coman el pastelito el 25 de membrillo de batata, el 26 tienen que llamar a una reforma tributaria. Importante. Creo que el presidente está diciendo... él lo viene hablando esto, ¿no? Yo estoy resolviendo lo fiscal en lo macro. Bueno, ¿cómo resuelvo ahora lo micro? Porque vos empezás a abrir importaciones. Pero claro, ahora hay que empezar, si no vas a devaluar, hay que empezar a resolver ese problema. Te pongo la pregunta porque queremos bajar todo esto a lo que la gente está viviendo en el bolsillo, que vos seguís con tanta atención y tenés esa capacidad. Voy a un extremo. Si no sale la ley tributaria, ¿no? Esta reforma tributaria, ¿la Argentina seguirá siendo cara con estabilidad, sin estabilidad o lo que fuere? El paquete fiscal a mí tiene un componente muy importante de la economía, que es la posibilidad que crezca vía inversión. Ahora vos me decís, Damián, ¿eso va a ser inmediato en el consumo? La gente que nos está viendo, ¿lo va a ver inmediato en el consumo o no? Hay tres motores de la economía que comienzan a encenderse de a poco. Uno fuerte es exportaciones. El paquete fiscal colabora para las inversiones. El último va a ser el consumo. Y el que se apagó, ni bien inició esta presidencia, es la inversión y el consumo público. Ahí tenés el componente del auto del crecimiento de Argentina. Para los que nos están viendo, hay dos situaciones. Una, el salario no le va a ganar en inflación en términos históricos. El presidente sí bien manifiesta que en el mes de abril, a partir de las paritarias, con un mes de abril y una inflación baja, comienza a recuperar, pero viene con un atraso muy fuerte. O sea, este año el salario no le va a ganar a la inflación. No, muy difícil, solamente selectivamente a algunos sectores. Y te explico por qué. Y tratemos de ayudar a entender a la gente. Cuando la economía cae, cuando el consumo cae, cuando las ventas minoristas caen, vos tenés un comercio, yo soy el empleado de tu comercio. Voy y te pido, Nelson, ¿me das trabajo? ¿Me mejorás el salario? Y usted me va a decir, mire, en este momento estoy tratando de conservar el empleo. Porque empieza a tensionarse eso, y yo creo que sí, de la recesión, por lo menos en materia del comercio minorista, abril, mayo y junio van a ser meses muy complicados. ¿Duros? Sí, duros. Con inflación a la baja real, digamos, porque acá viene ahora, abril se habla de una inflación por menos de 2 dígitos, que igual es altísima. La gente en el bolsillo no lo siente. ¿Por qué? Primero, la inflación, estamos en deflación. Así como la inflación es la suba generalizada de todos los precios de los bienes y servicios de la economía, la deflación debería ser la baja generalizada. Pero alimentos solamente subió 3% en promedio, bebidas 1,5%. Cuidado personal. Ahora voy con este tema porque explicarle a la gente que te dice, mira, yo fui a la carnicería y pagué, me acuerdo ayer que comentaba en los mensajes de la radio, 5.000 pesos la carne picada. La gente dice, no, ¿qué 3%? 10, 15, 20, no sé cuánto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Hay algunas categorías. Lo que yo te cuento te lo dice la gente todo el tiempo. La carne no sería el caso en el cual tenés un aumento, creo que fue el orden del 10%, pero sí hay un aumento. Productos lácteos, por ejemplo, aumentaron. Argentina tiene un problema hoy estacional de producción de leche. Está cayendo la producción de leche, por eso el gobierno incluso va a importar lácteos de Uruguay. De Uruguay se van a importar lácteos. Y la realidad que la gente no la ve, y te explico cuál es el fenómeno que yo creo que el gobierno tomó nota, pero no va a aliviar tan holgadamente el bolsillo de la gente. ¿Qué pasa en abril? A vos la variación de precios va a la baja, 0,2% sube el consumo masivo, todas las categorías 0,2% solamente en el mes de abril. Pero la inflación promedio, que estará entre el 8 y el 9%, ¿qué es lo que le pasa? De alguna manera tenés el 31% del supermercado que fue a la baja. El otro 70% sigue variando los precios, con menor intensidad, pero sigue variando. Pero para el bolsillo del argentino, te sube la luz, te sube el gas, te sube el agua, te sube el colegio, te sube la preparación. Entonces, ¿qué pasa? La composición del ingreso de los argentinos está por debajo del gasto corriente. Resultado, tenés que hacer ajuste del bolsillo. Resultado, cae el consumo masivo 8%. Para la gente que nos está entendiendo es como decir, bueno,
tratamos de sacarle una radiografía a la situación. Claro. Es decir, es muy interesante lo que vos decís. Para la gente en el bolsillo no cae la inflación. Lo que hace la gente reduce su consumo, ¿no es cierto? Porque en su bolsillo la inflación sigue siendo más alta que ese 9, 8, lo que fuere por ciento. Porque la corrección de los precios relativos de la economía todavía no terminó. Claro. Es más, el primer precio del relativo de la economía fue el que más impacto tuvo en la gente, que fue la devaluación del peso frente al dólar en diciembre. Sí. Esa duró casi diciembre, enero y febrero fuerte. Después los precios mayoristas comenzaron a descender. Ahora viene la corrección de los servicios. Por eso el gobierno toma la decisión de decir, sabemos lo que está pasando, en mayo no voy a indexar las tarifas de servicios públicos como, como tenía pensado. Ojo, muchos te dicen, ojo que cuando vos empezás a dejar esto, a trazar, después termina siendo de vuelta un problema, ¿no? Lo cual sería además una contradicción con lo que plantea el gobierno, ¿no? En cuanto a decir, bueno, vamos a actuar con la realidad, ¿no? Yo creo que hoy el gran desafío del gobierno es bajar la inflación. Bajar la inflación, como sea. Lo está logrando. ¿Hay costos? Sí que hay costos. Claro. Sí que hay costos. Ahora, es muy importante lo que vos decís. Es una inflación, es muy clara, ¿no? Que en el bolsillo de la gente ese número no se va a decir, no se va a sentir por estos aumentos que están ocurriendo en tantas cosas. ¿Qué representa la apertura de importados? Hay alimentos, hoy se acaba de anunciar la apertura de heladeras, cocinas, neumáticos. ¿Se nota en el bolsillo de la gente eso? Bueno, ¿o no? vamos a la parte donde dice, van a llegar contenedores pan lactal de Brasil, lácteos de Uruguay, atún de Ecuador. La realidad es que los precios bajaron sin que llegue nada de eso. Y este es un dato. ¿Qué quiero decir? Que cuando llegue vas a tener mayor cantidad de oferta en el mercado con una demanda muy deprimida. Por lo cual vas a tener una situación donde los precios incluso podrían bajar más en un contexto donde para una pyme lo que te sucede es que te sube el costo fijo, porque te sube la luz, el agua y el gas, se te reduce el margen, bajás precio y caen las ventas. Segundo, vamos a la decisión de hoy. La decisión de hoy es efectivamente quitar aranceles a electrodomésticos, lavarropas, heladeras, bajarlo del 35% al 20%. Me parece que es una decisión muy buena por parte del gobierno. Recordemos que es una categoría bienes durables que, de acuerdo a las expectativas del consumidor que mide la Ditela, es la categoría de peor expectativa en Argentina. Bienes durables por el ticket de heladera hoy, un exactamente, lavarropa. por el valor que tiene el ticket nominal elevado, incluso un auto o incluso una vivienda. Pero hay una luz de esperanza. Porque se está recuperando el crédito para poder, cuando venga importado, que sea local, se empieza a recuperar el crédito privado y eso es una señal de que en algún momento ese bolsillo por lo menos se va a poder oxigenar con crédito. Eso es muy bueno, Nelson, y es muy bueno para el consumo en este momento. ¿Es lo ideal? El tránsito, por ejemplo, del crédito hipotecario, no, pero ya empezamos a ver la luz. Segundo, neumáticos. Estaba hablando recién con la PATA, que es la primera asociación de transporte de carga de la República Argentina, y me dice, Damián, de nuestros rodados, que es transporte de carga, solamente acá localmente se produce el 20%. Y tenías la importación hormiga de que iba el camión a Brasil y venía con el rodado cruzando la frontera. Bueno, al venir importado y bajarle al arancel es una buena señal, por ejemplo, para transporte de carga. Para el domiciliario, para el auto, también efectivamente porque tenés mayor nivel de competencia en precios que están muy elevados. El gobierno estima que todos estos productos, cuando se generó la devaluación del peso frente al dólar, todos pensaban que el dólar se iba a devaluar mucho más y que hay una corrección de precios que está haciendo la baja porque había un sobreprecio en esa proyección que hicieron los diferentes sectores empresarios para estas categorías. Y la última, que tiene que ver con insumos plásticos. También es muy bueno sacar aranceles a insumos plásticos porque corrige o participa de toda la industria, desde juguetes, de los propios productos que se fabrican a nivel nacional y desde una botella de agua o un packaging de alimentos. Tiene incidencia el plástico, o sea que bajar aranceles también es bueno para lo que se produce en el mercado interno, ¿no? Damián, muchísimas gracias, que son siempre tan claros y bajás todo lo que es la macroeconomía, la vida de la gente todos los días. Gracias, Nelson, por la invitación. Muy bien, a vos. Bueno, hemos tenido este episodio con España, por favor. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones.
A mí me parece indignante, ¿no? Yo escuché esa especie de stand-up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Él no puede poner a un gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes de españoles que viven en nuestro país, por la ayuda que la Argentina le ha prestado a España durante tanto tiempo, una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitado. Quiero meterme dentro del gobierno español, pero si yo fuera el presidente le pediría la renuncia, ¿no? A mí me parece que es una cosa ofensiva contra el presidente de un país hermano, pero de hace muchos años, ¿no? O sea, no es el presidente Milei, es un presidente democrático de la República Argentina. Bueno, efectivamente después hubo una respuesta del presidente Milei también virulenta. Lo del ministro de Transporte fue realmente lamentable, pero la respuesta de Milei también de una gran virulencia, ¿no es cierto?, relacionada con el tema de corrupción, que ustedes saben involucra al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿no? Berta Reventós es politóloga, es corresponsal aquí en Buenos Aires, y quisimos pedirle a ella una visión de qué representa esto en la relación entre la Argentina y España. A partir de acá ya viene mal, ahora que Berta, bienvenida, ya viene mal esto entre Milei y Pedro Sánchez. Milei estuvo en España ni lo fue a visitar, ahora vuelve a España para una condecoración, no lo va a ver, y además, por supuesto, Podemos en España tiene un apoyo importante. ¿Qué representa esto, Berta? Para mí representa una forma muy burda de hacer política, sobre todo en lo que se trata de relaciones internacionales, que son relaciones que hay que cuidar, sobre todo por el significado que tiene las relaciones entre dos países como España y Argentina, que son relaciones históricas, culturales, donde hay muchísimos españoles y argentinos al lado y lado del Atlántico. Entonces, yo pienso que ha sido un error que ha cometido el ministro Puente y que el gobierno de Milei ha reaccionado de una forma también fuera de control, parece. Podrían haber tomado más tiempo para responder y responder de una forma más diplomática, porque de eso se trata la diplomacia también. ¿Te sorprende? Vos sos no solamente colega, sino sos politóloga, que se genere esto, porque digamos, no hay buenos en esto. Lo del ministro fue horrible y lo de Milei también fue malo. ¿Te sorprende, digamos, que esté pasando esto en la política? Porque, atención, no es el único caso, con algún bemol se viene observando, ¿no es cierto?, a nivel de líderes mundiales, ¿no? Sí, lamentablemente estamos en un momento en el que la política parece un show business más que un intercambio de ideas, una crítica de proyectos. Se ataca personalmente a las personas y eso es siempre lamentable, venga de donde venga. Es verdad que lo diplomático, el gobierno de Javier Milei acumula algunos episodios parecidos, y en cuanto a España, pues el gobierno de Pedro Sánchez también se ha posicionado al lado de algunos presidentes, al lado en contra de otros. Pedro Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó las elecciones, no estuvo aquí en la asunción presidencial, así que dentro de todo, para mí es una forma de la que yo personalmente discrepo, que no creo que nos lleve a ningún lugar constructivo, sobre todo a los ciudadanos que tenemos otros problemas, claro. Más que ver los insultos, ¿no?, que se cruzan entre líderes políticos que tienen otro trabajo también que hacer. Claro, por supuesto. Obviamente esto genera siempre la pregunta de cómo serán las relaciones habiendo tanta mancomunidad, ¿no es cierto?, de afectos, intereses también, actividad económica. ¿Entendés que esto puede tener alguna consecuencia o que va a quedar limitado a esta animosidad personal que no tiene vuelta atrás, claramente? Yo espero que quede limitado ahí, que se interprete como un conflicto personal, porque la verdad no creo que sea nada más que eso. Para mí el gobierno de Javier Milei se aceleró demasiado y criticando unas políticas del gobierno de Pedro Sánchez, incluso antes de reunirse con él. Eso no es tan habitual en la diplomacia, ¿no?, antes de visitar un país, criticar lo que está haciendo. Por eso yo creo que a partir de ahora ambos países deberían ser un poco más prudentes, y espero que así lo sean, que no se calienten tan rápido a la hora de intercambiar, porque al final de eso se trata. Las relaciones internacionales
internacionales son intercambios, son debate y sobre todo son respeto mutuo. ¿Qué representa esto para sí la vida política interna de España? Porque Abascal hoy se expresó fuertemente, lo viene defendiendo a Milei. Milei va a ir a este premio, ¿no es cierto?, en junio. Es decir, esto es una parte, ¿no?, las relaciones internacionales. Internamente, ¿esto qué significa para la política española, que también está tan tensionada, ¿no es cierto? Bueno, en España ahora mismo estamos en plena campaña de las elecciones catalanas. Esto obviamente ha acaparado muchísimo la atención en el día de hoy en los medios de comunicación, quitando el foco repito, a cuestiones más importantes, como son unas elecciones que son el 12 de mayo. A nivel interno, para mí polariza todavía más la situación que hay en España, que ya está muy polarizada, como lo está aquí en Argentina y como lo estuvo a lo largo de toda la campaña el año pasado. Y la verdad, sitúa al partido de Sánchez, al PSOE, y al partido Sánchez en Cataluña, que es el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, en un lugar determinado con respecto a la política internacional y con respecto también a la diplomacia. Repito, sé que me preguntas por la política interna, pero no, estas formas, claro, destapan una forma de hacer que, bueno, que uno pudiera pensar que se repetirían en la política interna. ¿Vos pensás que si podemos llegar al poder, replicaría toda esta forma de relacionamiento internacional, con decir, bueno, con fulano es de lo peor, esto, aquello, ¿replicaría el mismo método, la misma forma? No lo sé. No hemos tenido ese escenario. Yo pienso que no debería dos países dejar de hablarse por discrepancias ideológicas, porque los gobiernos son temporales. Los gobiernos en la mayoría de países del mundo duran 4 años. 4 años es muy poco tiempo y cuando uno estudia historia, ciencia política, se da cuenta de que los grandes movimientos en la humanidad toman tiempo, toman décadas, no toman 4 años. Entonces, si algún día tenemos un presidente o una presidenta del gobierno de Podemos, espero que haya una cordialidad con todos los países del mundo, especialmente con aquellos donde hay mucha población de su propio país, ¿no? Argentina es el país fuera de España donde más españoles viven. Un 21% creo que es de los españoles que viven en el exterior viven en Argentina. Así que creo que es muy importante cuidar esas relaciones, también a nivel de lo que implica a nivel personal y cotidiano, ¿no? El hecho de yo como española estando aquí o los argentinos que están en España, cómo se deben haber sentido hoy unos y otros. Yo creo que de alguna manera avergonzados y bueno, tristes por estos conflictos tan burdos que han llevado a cabo políticos de sus respectivos países. Berta, la última, y apelo a tu condición de corresponsal y además de politóloga, ¿no? Porque efectivamente el personaje Milei está generando una tensión internacional muy poco común para presidentes latinoamericanos, ¿no es cierto? Va ahora a Europa y demás. Vos estás en contacto además con colegas no solamente estudiosos de España, sino de Europa. ¿Te sorprende el impacto que produce Milei? Es curioso ver a Milei como española desde Argentina, porque Milei tiene un estilo muy propio, es innegable. Absolutamente. A quien le guste y a quien no, es algo innegable. Entonces, cuando yo he ido a España, después de las elecciones, estuve en diciembre, mucha gente me preguntaba, ¿no? Y la visión que hay desde el otro lado es mucho más espectacularizada también, lógico, ¿no? Porque la distancia tiene eso, que las cosas llegan en diferido, llegan distinto, llegan más simplificadas. También uno cuando vive en Argentina también entiende más cosas, pero no me sorprende que sorprenda, porque sorprende y porque es un presidente fuera de lo común, es un presidente que llega con unas formas sobre todo muy particulares que incomodan a muchas personas, que atentan contra muchas personas y eso, de nuevo, en lo que es lo internacional y la diplomacia,
pienso que podría ser un poco más comedido. Una cosa es la política interna de un país. Entiendo que el día a día de un país normalmente, no solo en Argentina, en España también y en todo el mundo, está muy saturado de la realidad material de las personas que viven dentro de esas fronteras, que conocen bien todo lo que sucede. Pero cuando uno sale y se relaciona y tiene una embajada y tiene un cónsul y tiene toda esta estructura que es la diplomacia, para mí un gran valor en este área es la prudencia. Berta, un gusto haberte tenido con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, estamos en El Corresponsal, ya seguimos. Muy bien, hasta acá llegamos, ya está Gustavo Tubio con todo el equipo del noticiero para continuar. ETN, todos nosotros, trabajando para todos ustedes en este mes en el cual, por supuesto, el tema del Pacto de Mayo es clave, ¿no? Y obviamente, un deseo, casi una utopía. Ojalá el Pacto de Mayo sea el punto fundacional de una mejor manera de hacer política en la República Argentina, para sacarnos de estos 40 años de fracaso que padecemos todos los días. Los espero el próximo sábado. Sigan ustedes en TN. Chao.